Amelia Dyer estuvo en el negocio la mayor parte de su vida adulta. Tuvo periodos de trabajo honesto como enfermera en un hospital, asistente en un manicomio, pero pocos trabajos eran tan fáciles o tan lucrativos como la cría de bebés. En 1869, cuando Dyer tenía 31 años, colocó sus primeros anuncios en la prensa. Adopción, apartamentos para señora durante el confinamiento. Ofreció una casa de hospedaje discreta para mujeres embarazadas. Por una tarifa, podían quedarse en la casa de Dyer hasta el nacimiento. Los bebés recién nacidos, no deseados por sus madres, pasaban luego por una sombría red de abandono. Ella empezó su formación como enfermera, entonces ella tenía una carrera muy legítima para empezar. Conoció a una mujer llamada Ellen Dane, que en realidad era una partera, y se enteró de que Ellen Dane tenía una casa de reposo, una casa de reclusión donde ella acogía a mujeres que estaban embarazadas y querían dar a luz, pero fuera del ojo público, porque obviamente no estaban casadas. Entonces Amelia se enteró de esta forma de obtener ingresos. Algunos de los bebés que Dyer entregó en Londres fue en una casa de una mujer llamada Margaret Waters. Allí los bebés morían. Sus gritos de hambre fueron reprimidos con drogas. Se acostaron en sofás o se metieron en cunas sucias hasta que finalmente el hambre se los llevaba. La policía descubrió esta granja de bebés en 1870 y Waters fue arrestada, juzgada y ejecutada. Es la punta del témpano. Realmente es la punta del témpano. De repente, este centro de atención brilló en la industria por un tiempo, y muchas de las personas con las que Amelia trató se estaban escondiendo o sus nombres se publicaban en los periódicos. Entonces, Amelia hace todo lo posible para evadir la atención. Ciertamente redujo su visibilidad como criadora de bebés para escapar del escrutinio excesivo de las autoridades. Había usado un nombre falso para protegerse, pero sabía que la policía aún podía localizarla. Tenía que moverse rápido. Cerró su negocio, detuvo los anuncios en los periódicos e incluso por un tiempo se ganó la vida honestamente, pero no iba a durar. En 1877, su esposo William perdió su trabajo. Para mantener a la familia, Dyer volvió a su antiguo oficio. Una vez más, la casa se llenó de visitantes, con el sonido de las parturientas, con los llantos de los recién nacidos que vivían y el silencio de los que no. Había cartas que contestar, anuncios que colocar. Dyer estaba siempre yendo y viniendo, llevándose bebés, regresando a otros. El negocio fue bueno, pero las autoridades comenzaban a hacer preguntas. Algunos de sus hijos murieron, ya sea por causas naturales o no, no lo sabemos. Pero gradualmente, a medida que acogía más y más niños, más y más de ellos parecían morir. Ella se los pasaría a otras mujeres. Lo atroz fue que los bebés fueron pasados a otras mujeres realmente en el punto en que no podían aceptar más y de todos modos estaban al borde de la muerte. Una de las mujeres que se había hecho cargo de uno de sus bebés fue al forense local y la denunció. Entonces la policía llegó a su puerta y la investigó y estaba muy claro que estaba administrando una granja de bebés. En ese momento, según los términos de la Ley de Protección de la Vida Infantil de 1872, ella está infringiendo la ley porque no se ha registrado como cuidadora, alguien a cargo de cuidar a los niños.
El 26 de agosto de 1879, la policía fue por Amelia Dyer. No pudieron probar que los niños habían muerto por un acto directo o deliberado, pero había pruebas suficientes para condenar a Dyer por negligencia grave. Fue sentenciada a 6 meses de trabajos forzados. Ella no habría tenido comodidades hogareñas en absoluto. Habría dormido en un duro banco de madera. La obligaron a hacer tareas de limpieza y tareas de cocina, pero la mayoría de su día lo habría pasado en lo que podrían llamar recoger estopa. Esta era una cuerda alquitranada, cuyos hilos tenían que ser descosidos. Y esto era muy doloroso en las manos y en los dedos. Teniendo en cuenta que no se les permitió usar herramientas para separar la cuerda, en cuestión de horas, sus dedos estarían sangrando, sus uñas rotas, y esto fue día tras día tras día. Dyer regresó a casa en febrero de 1880. La prisión la había cambiado, la había envejecido, la había roto. Por el resto de su vida, haría cualquier cosa para evitar regresar. Evelina Marmon se había criado en el campo, pero quería más que la interminable monotonía de la crianza de pollos. Lo encontró en Cheltenham. En 1895, una hermosa camarera joven quedó embarazada. Lo que sabemos de ella es que era la típica mujer joven que fue seducida o voluntariamente entró en una relación sexual y se encontró embarazada. Por razones prácticas o morales, no pudo o no abortó al niño. No logró perder al niño durante el embarazo. Dio a luz y necesitaba trabajar. Las madres solteras eran virtualmente desempleadas. Hubo una reticencia, una falta de voluntad para dar trabajo a una madre soltera. Obviamente había que considerar al niño. Entonces, ella no pudo conseguir trabajo como servidumbre, no podía conseguir trabajo en una fábrica, no podía conseguir trabajo como institutriz. Lo que Evelina necesitaba era alguien que cuidara a Doris, solo temporalmente, hasta que su situación mejorara. Entonces, colocó su anuncio en el Bristol Times Mirror. Bristol Times Mirror, 18 de marzo, 1896. Niñera. Se busca mujer respetable para cuidar niños pequeños en casa. Indique los términos a la señora Scott, 23 calle Manchester, Cheltenham. El 18 de marzo de 1896, Evelina compró el periódico y revisó los anuncios. Parecía el destino. Además de sus propias palabras cuidadosamente compuestas, había otro anuncio. Una pareja casada buscaba adoptar. Evelina rápidamente escribió una carta, esperando contra toda esperanza que la pareja no hubiera encontrado a otra persona. La respuesta de la señora Harding llegó rápidamente. Dyer tenía esta personalidad completamente diferente, si lo desea, en el curso de la correspondencia por correo. Y ella escribía diciendo: tienes un niño pequeño para adopción. Bueno, a mi esposo y a mí nos encantaría tener un hijo propio. Nos encantaría criarlo y darle un hogar. Ella describiría un hogar saludable en el campo con una huerta afuera de la puerta principal. Muy persuasivo, de hecho. Le daría a la madre la confianza de que cuidaría a su hijo de manera adecuada. Y eso es lo que las madres querían, por supuesto. La señora Harding no estaba dispuesta a aceptar a la niña por una tarifa semanal como esperaba Evelina, pero por un pago único de 10 libras, adoptaría a Doris de forma permanente. El bebé tendría un hogar amoroso y, por supuesto, Evelina podría visitarlo cuando quisiera. A regañadientes, la joven madre accedió.
El 31 de marzo, Evelina vio a la señora Harding por primera vez para firmar el contrato. Evelina recibió el pago acordado y luego envolvió a Doris contra el frío de la noche y caminó con la señora Harding hasta la estación del tren. De hecho, hay pruebas muy claras de que era una buena actriz, de que podía parecer genuinamente entusiasta, genuinamente feliz de hacerse cargo de los bebés confiados a su cuidado. Se sorprendió cuando la conoció, porque esta mujer no era el tipo de persona de aspecto maternal que había imaginado. Ella pudo convencer a Evelina Marmon de que estaba haciendo lo mejor que podía por la salud y la felicidad de su hija, que esperaba estar en contacto, ver a su hija posiblemente algunos días mientras crecía, cuando fuera mayor, volver a su vida de alguna manera. El tren de Reading de las 5:20 estaba esperando para partir. Evelina se aferró a su hija para darle un gran abrazo más. Solo un abrazo más. Y finalmente, la entregó en las manos toscas e impacientes de la señora Harding. Los silbatos gritaron. Salió vapor. Y Doris se iba lejos. Para Amelia Dyer, la pequeña Doris Marmon no era nada especial. Para 1896, había perdido la cuenta de los bebés que había tenido bajo su cuidado. Cuando salió de prisión en 1880, Dyer había intentado una vez más ser recta, pero una vez más, unos pocos años, fue todo lo que pudo lograr. El trabajo era demasiado duro, la paga demasiado pobre. La tentación de volver a su antigua línea de trabajo resultó imposible de resistir. Criar bebés fue fácil, el dinero entró a raudales. Pero Dyer no era la mujer que alguna vez fue. Su miedo a que la descubriera, su horror a volver a la cárcel, todo le pasó factura. Y cada vez más, confiaba en el láudano para pasar el día. Tintura de opio, láudano. Sufría mucho de mala dentadura y de dolor de muelas, entonces lo usó como analgésico, pero era una solución muy adictiva. El láudano es una mezcla de opio y alcohol. Se compra fácilmente sin receta. No había restricciones al respecto. El láudano era tan barato que el precio era más bajo que el vino o las bebidas espirituosas. Esto fue antes de la invención de la aspirina, entonces el láudano se usó para muchos propósitos diferentes, como analgésico, como sedante, como ayuda para dormir. Sobre todo por el papel que Amelia tenía como criadora de bebés. Se sabía que era una gran usuaria del gran recurso para las madres de todas las clases a esa edad. Godfrey's Cordial, que era esencialmente láudano endulzado con jarabe de azúcar, especias y cosas por el estilo para hacerlo más agradable al paladar. Se llamaba amigo de la madre porque ayudaba a suprimir el apetito del niño y ayudaba a mantenerlo tranquilo. Pero puede volverse muy adictivo. De hecho, Amelia se volvió tan adicta al láudano que más tarde la acumulación a lo largo de las décadas fue tan grande que beber 2 botellas de láudano tuvo poco y ningún efecto en ella. El miedo de Dyer a ser descubierta era real. Hubo llamadas cercanas. Las mujeres que cambiaron de opinión querían recuperar a sus bebés. Pero cuando sus negociaciones y excusas se acabaron, Dyer tenía un plan. Si estuvieras en la situación de alguien como Amelia Dyer, la casa de trabajo era el fondo absoluto de la cesta, pero si te admitieran en algún asilo, las condiciones de vida serían mucho mejores. Los asilos fueron en un momento una forma muy inteligente de tratar a los enfermos mentales. Les daría paz, tranquilidad y descanso, lo que calmaría su mente.
No hay duda de que sufrió grandes episodios de ansiedad y estrés, pero en cuanto a si realmente tenía alguna enfermedad mental, me equivocaría diciendo que no, que ella fingió totalmente estos episodios, teniendo en cuenta que había estado en un manicomio. Entonces ella sabía y conocía los síntomas y lo que los médicos estarían mirando. Amelia Dyer era una mujer inteligente y astuta, que era perfectamente capaz de aprender de la observación y la experiencia, formas de eludir la atención útil. Ella habrá aprendido no solo cómo se comportaron los enfermos mentales, las diversas manifestaciones de desequilibrio mental, de lo que se consideraba locura, sino también habrá aprendido cómo reaccionaron los médicos ante eso, y particularmente y útilmente cuando considerarían curado a un paciente. Dyer permanecería en los asilos el tiempo suficiente para que el rastro se enfriara, para que las preguntas se calmaran. Entonces se recuperaría notablemente. Una vez liberada, trasladaría a su familia y su negocio. Comenzaría de nuevo. Durante 12 años evitó ser detectada, moviéndose de casa en casa, de área en área, en Bristol, en Reading, en Londres. Pero su suerte no podía durar para siempre. La señora Harding le había prometido a Evelina una carta tan pronto como llegara a casa con Doris, y Evelina le creyó. Ella tenía que hacerlo. Tenía que decirse a sí misma que había hecho lo correcto, que podía confiar en la mujer a la que le había entregado su bebé. Así que Evelina esperó, y 2 días después llegó la carta. Era una nota breve. Le aseguró a Evelina que habían llegado bien y que Doris estaba bien. Prometía una carta más larga el fin de semana. Evelina, aliviada, respondió de inmediato, ansiosa por obtener más detalles, pero el fin de semana llegó y pasó, sin ninguna carta de la señora Harding. Evelina nunca más volvería a saber de ella. No sabemos cuánto tiempo vivió la hija de Evelina. Una vez que Amelia Dyer la hizo pasar por la puerta principal, no tenía motivos para mantener vivo al bebé. Pudo haber sido cuestión de minutos. Para 1896, Dyer tenía mucha práctica deslizando cinta adhesiva alrededor del suave cuello de un niño, apretándola en un nudo y esperando. El bebé no murió de inmediato. Le gustaba ver la mirada de su rostro antes de que falleciera. Como traía más y más bebés a su casa, quería deshacerse de ellos más rápido, entonces ella simplemente los asesinaba. Usó cinta de modista, que se usa para forrar las pecheras de las blusas, para los botones, se usa en faldas, se usa de tantas maneras. Por lo tanto, tener una gran cantidad de cinta de modista y atravesarla era algo que en sí mismo prácticamente no plantearía dudas. A lo largo de los años, la operación de Dyer había crecido, pero en 1895, Dyer se estaba hundiendo más en su adicción al láudano. Los bebés que no mató de inmediato necesitaban a alguien que los cuidara, alguien que los mantuviera callados. En el asilo local, encontró a la que pensó que era la candidata perfecta. Su nombre era Jane Smith, y Dyer aparentemente la conoció cuando ella estuvo en la casa de trabajo por un corto tiempo. Jane Smith, o abuelita, como Amelia eventualmente comenzó a llamarla, era una mujer viuda de 70 años. En realidad, ella había perdido a sus 3 hijos años antes. Y cuando murió su esposo, ella también perdió su casa. Por lo tanto, esa fue la razón por la que terminó en la casa de trabajo. Ella era muy vulnerable e ingenua. Nadie quería estar en una casa de trabajo. El estigma social
es suficientemente malo, pero también las reglas, las regulaciones. La gente solo dejaba de trabajar en una casa de trabajo cuando se estaba tan incapacitado físicamente que tuviera que ir a la enfermería. Había gente de 70, 80, 90 años, y si estaban en la casa de trabajo y si estaban lo suficientemente fuertes, seguirían trabajando. Amelia Dyer dijo que si iba a salir de la casa de trabajo con ella e ir a vivir con ella, vivirían como hermanas que evitarían la soledad de la vejez. Ella podría ayudar a amamantar a los bebés y ella sería cuidada y alimentada. Y para Jane Smith eso sonaba maravilloso. Se había imaginado que viviría el resto de sus días en la casa de trabajo y se le ofreció esta nueva vida. Una vez más, la realidad no coincidía con las dulces palabras de Dyer. Como todas las mujeres desesperadas antes que ella, la abuelita Smith fue engañada. Pero como esas mujeres, tenía pocas opciones. Era aceptar la oferta de Dyer o volver a la casa de trabajo. La abuelita Smith hizo todo lo posible por cuidar a los bebés que acogió Dyer, pero había demasiadas bocas que alimentar y muy poca comida que darles. A menudo, los niños apenas habían llegado a la casa cuando desaparecían de nuevo. Ella quería mucho a todos los bebés que entraban en la casa y realmente los cuidaba mucho. Así que era un misterio para ella que a veces se despertaba por la mañana y el bebé que había estado allí la noche anterior ya no estaba. ¿Cuánto sabía ella? Creo que es difícil de decir. Creo que era una mujer relativamente sencilla. Alguien que ignoraba sustancialmente la naturaleza deliberada de las actividades de Amelia. Pero creo que también lo era, hasta cierto punto, deliberadamente, porque volverse demasiado consciente de lo que estaba haciendo significaba que ella no tendría más alternativa que volver a la casa de trabajo. Amelia le decía que se lo había devuelto a la madre, que se había encontrado con la madre en una estación de tren porque la madre quería recuperar al bebé o que alguien más lo cuidaría. Dyer tenía poder absoluto en el hogar. Tenía un temperamento que podía encenderse en 6 segundos. Pero incluso la confiada abuelita Smith estaba empezando a hacer preguntas sobre los niños que desaparecieron, sobre los bultos de ropa sin usar que dejaron atrás y sobre el olor a podrido que salía del armario de la cocina. En enero de 1896, la anciana tímida y acobardada decidió hacer algo. La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños es una organización fundada en 1889 y 6 años después ya tenía sucursales en ciudades de todo el país, incluida Reading. Reading. Fue allí donde la abuelita Smith fue esa mañana de enero. El oficial local de la asociación en Reading pronto hizo una visita a la casa de Dyer en el 45 de Kensington Road. Encontró la casa limpia, aunque escasamente amueblada, pero el único niño que vio le preocupó. El bebé de 6 meses parecía débil y desnutrido. Era evidente que se necesitaban inspecciones más constantes. El oficial informó a la señora Dyer que esperara otra visita de él pronto. La abuelita Smith no dijo nada. Sabía que no debía admitir ninguna participación en esto, pero esperaba que su empleadora se asustara y cambiara su comportamiento. Muy pronto, en unas pocas semanas, la larga carrera de Dyer como criadora de bebés y asesina llegaría a su fin.
La policía llegó el 11 de abril de 1896. Tenían noticias para Evelina Marmon. La llevaron a la casa de trabajo de Reading, y allí fue donde se reunió con su pequeña hija desaparecida, en la morgue. La policía se puso en contacto con Evelina y le dijo que había puesto a su hija al cuidado de una mujer en quien no se podía confiar para cuidarla. Entonces Evelina estaba bajo la suposición de que iba a recuperar a su hija, pero de hecho la llevaron directamente a la morgue de la policía y allí estaba su hija, acostada en la losa de la morgue. Y ella no tenía idea hasta ese momento de que su hija había muerto. Solo pasaron 11 días entre que Evelina vio a su bebé viva y la vio muerta. Solo había 11 días entre las dos fechas. Y en realidad estaba muy confundida porque decía, pero estaba en perfecto estado de salud cuando la entregué. Entonces le tomó un tiempo darse cuenta de que su hija había sido asesinada. Otro bebé, un niño, estaba junto a Doris. Su nombre era Harry Simmons. Ambos fueron descubiertos en el río Támesis. Los habían metido uno encima del otro dentro de una gran bolsa de alfombras. Los habían envuelto en un trozo de papel y los habían atado con una cuerda. Se usaron ladrillos para pesar el paquete y luego alguien lo arrojó al río. Doris y Harry no fueron los primeros bebés que se encontraron en el Támesis esa primavera. El primer cuerpo había sido encontrado el 30 de marzo. Un barquero que se abría camino río arriba había visto un paquete de papel marrón en las aguas poco profundas, cerca de la orilla del río. Y cuando trató de recuperarlo, el paquete empapado se partió. Los restos de una niña se derramaron. Se registró el río y se revelaron más secretos sombríos. Un bebé varón fue encontrado el 8 de abril. Solo tenía unas pocas semanas. Otro fue traído en la mañana del 10 y luego esa tarde, Doris y Harry en la bolsa de la alfombra vieja. La policía se dio cuenta rápidamente de a qué se enfrentaban y se dispusieron a encontrar al responsable de la cría de bebés. Tenían una pista para continuar. Fue por casualidad y el buen trabajo del detective alguacil Anderson en Reading que realmente abrió el caso. Y en un examen más detallado, en uno de los pedazos de papel marrón en el que el cuerpo del bebé había sido envuelto, había una dirección vaga de una señora Thomas. Dyer se había mudado de casa cada pocos meses para evitar ser detectada. La dirección en el papel era antigua, pero un empleado del correo pudo indicarle a la policía la nueva casa de la mujer en Reading. Los investigadores estaban ansiosos por no asustar a su presa. Se movieron con cuidado. Casa de la señora Dyer, 45 Kensington Road, Reading. Sabían que se mudaría si se le alertaba de su interés, pero mantuvieron la vigilancia como propiedad para ver si traía niños a la casa o no. No tenían pruebas suficientes para atraparla, pero organizaron una operación encubierta. Y una mujer joven se puso en contacto con Dyer y dijo que tenía un bebé para adoptar y concretó una cita para verla. A falta del tipo de evidencia forense que buscaríamos hoy, ellos tendrían que encontrar algo como una confesión. Tenían que mostrar algo en los tribunales, pruebas contundentes. Se pusieron de acuerdo en la suma de 50 libras y luego se acordó que 2 días después el bebé sería llevado a la casa, pero Amelia enfatizó que debía estar a la oscuridad de la noche. Por lo tanto, quedó claro de inmediato el tipo de operación que estaba ejecutando y esto le dio a la policía la oportunidad de registrar la casa.
La policía tenía todas las pruebas que necesitaba. El Viernes Santo, entraron en la casa de Kensington Road y arrestaron a Amelia Dyer. Ningún ataque de locura la salvaría esta vez. Cuando los policías registraron su casa, encontraron armarios llenos de ropa y cosas de bebés. Con solo un bebé relativamente saludable ahí, ¿por qué habría tantas cosas ahí? Particularmente cosas como pañales y biberones. La otra evidencia de niños muy pequeños. Simplemente no era normal. No había cadáveres ahí, pero encontraron muchas pruebas, como cartas que Amelia Dyer había escrito y de madres jóvenes que encontraron recibos en una casa de empeño de ropa para niños. Encontraron ropa de bebé, encontraron cartas, anuncios de periódicos, todo tipo de pruebas relacionadas con la cría de bebés, y esto fue suficiente para llevar a Dyer a la corte. Creo que una de las cosas que todos los criadores ilegales de bebés, incluida Amelia Dyer, tenían en común era que si acogían a un hijo ilegítimo, la madre tendría demasiado miedo de las consecuencias para ella, para presentarse. Una de las cosas que realmente permite que este caso vaya a juicio en la corte es la voluntad de la señora Marmon, a costa de sí misma, en términos de su respetabilidad, de presentarse y decir, sí, esta es mi hija asesinada. Los horrores de Reading. Amelia Dyer, abuelita Smith. El juicio comenzó el 21 de mayo. Duraría solo 2 días. Amelia Dyer ya había hecho una confesión completa, pero esperaba evitar la pena de muerte, alegando locura. Dependería de un jurado decidir. Evidencia de la señora Palmer. Usaron el testimonio de su propia hija sobre sus ataques de locura, sus periodos de internación en varios asilos. Y creo que Amelia esperaba que tuviera una posibilidad muy real de éxito. Mientras estuvo en la cárcel, se comportaba de manera muy extraña. Ella sufría delirios, pero de nuevo, ¿era eso fingido o era porque ya no tenía acceso al láudano y estaba decayendo? Los crímenes de Reading. La condición mental de la señora Dyer. La declaración de locura de Dyer realmente no tenía ninguna posibilidad. Estaba claro por sus movimientos dentro y fuera de los asilos que en realidad usaba como tapadera cuando la atención de la policía era demasiada. Amelia en realidad trató de decir que su madre habría sufrido de locura y que ella la había heredado, pero eso simplemente no se sostuvo. De hecho, su hermano testificó en su contra en la corte para decir que su propia madre no había sufrido de locura. Hubo varios médicos que fueron llamados para dar su testimonio en Old Valley y dijeron que sí, que tenían algunos problemas mentales, pero en general concluyeron que su enfermedad mental no era suficiente como para no ser responsable por sus crímenes. El jurado deliberó durante solo 4 minutos y medio antes de emitir su veredicto. Amelia Dyer era culpable. El 10 de junio, Dyer fue sacada de la celda de condenados en la prisión de Newgate. Su última noche había tenido un irregular insomnio. A diferencia de los bebés que asesinó, Amelia Dyer sabía lo que se avecinaba. La cría de bebés continuó, incluso después de la muerte de Dyer. Lo que sucedió fue que se otorgó a los consejos locales un mayor poder para inspeccionar las granjas de bebés mediante el registro de adopción, y esta era una forma de tratar de controlarlo.
Se modificó la ley para garantizar que las personas responsables de los niños tuvieran la obligación legal de asegurarse de que tuvieran alimentos adecuados, ropa adecuada, vivienda adecuada, atención médica adecuada y a la antigua Junta de Guardianes que había sido establecida bajo la ley de pobres. Sus responsabilidades fueron transferidas a las autoridades locales. En sí mismo, no curaba todos los problemas, pero los peores casos parecían haber terminado debido a una mejor supervisión que se introdujo. En un giro realmente macabro, 2 años después de que Amelia Dyer fuera ahorcada por sus crímenes, su propia hija y esposo fueron arrestados por abandonar a un bebé en una calzada en Newton Abbot. Estaba envuelto en papel marrón y creo que lo habían dejado morir, pero por suerte el mozo del ferrocarril lo encontró y todavía estaba vivo. Así el negocio familiar continuó. Ahora es imposible saber el alcance total de los crímenes de Dyer. Probablemente hubo cientos de víctimas. Muchos nacimientos no fueron registrados. Sus muertes pasaron desapercibidas. Pero a algunos bebés ni siquiera se les dio la oportunidad de respirar antes de que ella acabara con sus vidas. Otros eran mayores cuando ella ató la cinta blanca alrededor de sus cuellos o los drogó en un estupor silencioso y hambriento. Pero la responsabilidad por el destino de esos bebés no recaía únicamente en Amelia Dyer. Esta fue una sociedad que optó por condenar a las madres solteras como Evelina Marmon. Una sociedad que les negaba las opciones y la libertad de criar a sus propios hijos. Una sociedad que creó las condiciones perfectas para un monstruo. En 1871, el oeste de Auckland era una próspera ciudad minera en el norte de Inglaterra. Su importancia, como la de otros pueblos de la zona, no se puede exagerar. El carbón impregnaba todos los aspectos de Gran Bretaña, y aquellos que lo extraían alimentaban un imperio. El trabajo oscuro y peligroso, los salarios bajos y las condiciones de salud fatales significaban que la vida era dura y corta. Esta dificultad unió a los habitantes del oeste de Auckland. Pero entre ellos vivía uno de los peores asesinos en serie de la historia británica. Mary Ann Cotton envenenó a más de una docena de sus amigos, amantes e hijos. Una asesina que escapó de la justicia durante décadas, hasta que los esfuerzos de un hombre sacaron a la luz sus terribles crímenes. Thomas Riley era un ciudadano muy respetado del oeste de Auckland. Él y su esposa Margaret eran terratenientes, tenderos, y Thomas era el forense adjunto. Él servía en el comedor para personas pobres en el oeste de Auckland y estaba a cargo de las admisiones en la casa de trabajo local. Las casas de trabajo en Inglaterra proporcionaron un hogar y empleo para los indigentes, pero las condiciones allí a menudo eran duras. En la década de 1870, la casa de trabajo se había convertido en una institución temida.
Las casas de trabajo en la Inglaterra victoriana eran el último recurso absoluto para las personas que realmente no tenían suerte, realmente empobrecidas. El asilo victoriano era un lugar al que temían todos los hombres y mujeres trabajadores. Fue considerado como una prisión. Obtendrías un techo sobre tu cabeza, te alimentarían y te vestirían, pero a cambio de eso, tenías que proporcionar tu trabajo, y fue un trabajo increíblemente duro. No querían alentar a las personas que estaban en la pobreza a ir a la casa de trabajo, donde se les proporcionaría una cama y comida. Querían disuadir a las personas de ir a la casa de trabajo, por lo que se organizó deliberadamente para que fuera lo mínimo para sobrevivir. Las condiciones eran duras. En la década de 1870 se había convertido en una institución temida. Oeste de Oakland. Gracias, señora Cotton. Buenos días, joven. Responde al señor Riley, Charles. No habla desde que murió su padre. He estado pensando en tu situación. La señora Cook, en Santa Elena, tal vez conoció a tu hijo. Bueno, la señora Cook lamentablemente ha contraído la viruela. La familia busca una enfermera. Perdóneme, señor. Está bien. Nadie más me ha mostrado tanta amabilidad. Entonces informaré a los Cook. ¿El hijo es granjero? Sí, y uno bueno también. Puedes llevarte al chico contigo. Claro. Solo el cuidado de un hijo es una ocupación en sí misma. Si voy a ser cortés con la señora Cook, difícilmente puedo estar cuidando al niño. ¿No tiene otro familiar? Un tío en el sur. Escribí, pero su propia carne y sangre. Se lo preguntaría a los vecinos, pero tienen bocas propias que alimentar. ¿No podría ser llevado al cuidado de la parroquia? ¿La casa de trabajo? Conozco las reglas. No aceptamos niños solos, señora Cotton. Podrían hacer una excepción, a causa de la señora Cook. No estamos en posición. Señor Riley, me está diciendo que si entra en esa casa de trabajo y dice, tome a este niño, cuide de él, ¿no harían lo que dice un hombre de su nivel? Es un favor que no olvidaría. Lo siento, señora Cotton. Él me impide trabajar, ayudar a quien lo necesita. ¿Cómo voy a vivir? No es mi hijo. Cada hijo es un regalo de Dios, independientemente por donde vaya. Gracias por el té. Él no llegará a ser un hombre. Los Cotton son todos enfermizos. No durará. Mary Ann Cotton quería que su hijastro se quitara del camino, y si no iba a ser la casa de trabajo, tendría que encontrar otra solución. Mary Ann Cotton nació en el condado de Durham en 1832. La revolución industrial estaba en marcha. En el noreste de Inglaterra, la minería del carbón estaba transformando el paisaje y también la vida de las personas.
Esos pequeños pueblos mineros en el este de Durham, en el periodo victoriano, eran lugares absolutamente horrendos para ser criados. En ese momento, el noreste era un verdadero hervidero de industria. Había construcción naval, había minería. Esto era la revolución industrial, y la vida se estaba volviendo increíblemente acelerada. La gente se movería para seguir las oportunidades de trabajo. El impacto de la revolución industrial en esa área significó que cada vez más personas fueran sacadas del campo y realmente hacinados en lo que puede solo describirse como barrios marginales. Era una existencia brutal. Debido a la rápida industrialización en ese momento, hubo un crecimiento exponencial de lugares como estos pequeños pueblos mineros. Duplicarían o triplicarían su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Los pueblos y aldeas crecieron alrededor del pozo, donde se encontraban los pozos de mina. El padre de Mary Ann era minero. Murió joven, después de caer 150 pies por el pozo de una mina. Había sido un trabajador atado por contrato a una compañía minera, y su reclamo sobre él continuó incluso en la muerte. Después del accidente que lo mató, el padre de Mary Ann fue enviado a casa en un saco con el sello propiedad de la compañía de carbón del sur de Heaton. Su madre se volvió a casar. La familia se mudó. Muerte, matrimonio, reubicación. Era un patrón que se repetiría a lo largo de la vida de Mary Ann, pero con una diferencia crucial. Mary Ann era solo una niña. Tenía 9 años cuando murió su padre. Tenía que hacer lo que le decían, pero en el futuro nadie le reclamaría nada, nadie la controlaría. Ella estaría a cargo. Mary Ann se casó por primera vez a la edad de 19 años. Su esposo era un hombre llamado William Mowbray. Mary Ann ya estaba embarazada y la pareja tenía una boda discreta, a 20 millas de casa. Tal vez ansiosos por escapar de los rumores del pueblo de forma más permanente, se mudaron a Cornualles. Tuvieron una hija, Margaret Jane, pero murió en 1860. Siguieron más hijos, 2 niñas y un niño más. Ninguno viviría mucho, ni tampoco el marido de Mary Ann. William había estado trabajando en un barco de vapor, pero se enfermó repentinamente mientras estaba de vacaciones. Murió en su casa en enero de 1865. Se culpó a la fiebre tifoidea. La gente se enfermaba con bastante frecuencia. Los estándares de higiene en el hogar y en el trabajo no estaban ni cerca de lo que son hoy. La vida era bastante dura. Las condiciones de trabajo eran bastante peligrosas y terminar como una mujer sola era algo muy importante. Y realmente tenías que asegurarte de que te cuidaran. Su primer esposo, William Mowbray, murió. Mary Cotton recibió unas 35 libras. Ahora, agrega otro par de ceros para estos días. Eso es 3.500 libras. Entonces, una suma bastante significativa que habría hecho una gran diferencia. El seguro de vida era razonablemente común en ese momento, pero hay una excepción en el sentido de que la industria de seguros generalmente no asegura a los niños, especialmente a los niños pequeños. El gobierno comenzó a sospechar que la gente pondría un seguro de vida a sus hijos pequeños y luego mataría a sus hijos para obtener el dinero del seguro de vida. Hubo algunas preocupaciones entre las clases medias al observar algunos de los comportamientos de las clases trabajadoras en torno al seguro de vida, tanto que en 1850 se impusieron límites a los seguros de vida, la cantidad que podrías asegurar a los niños menores de 3 años. Pocos en la era victoriana se libraron de la experiencia de la mortalidad infantil, especialmente los más pobres. Escarlatina, viruela, tuberculosis, tifo. No había fin, al parecer, a las enfermedades a las que un niño podía sucumbir.
A mediados de la época victoriana no había ningún antibiótico como lo conocemos hoy, ningún servicio nacional de salud, por lo que la gente tenía que pagar por el médico. Habría epidemia de cosas como el cólera y, en particular, la fiebre tifoidea, que se extendería por estas aldeas y se llevaría decenas de personas. Incluso había un dicho que era bastante común en el país en la época victoriana. En realidad no eras madre a menos que hubieras perdido un hijo. Los médicos a menudo estaban sobrecargados de trabajo y poco calificados. Con demasiada frecuencia, cuando sus tratamientos no eran inútiles, eran mortales. Sus pacientes siempre iban y venían en busca de trabajo. Un nuevo comienzo, o tal vez simplemente para olvidar problemas pasados. En aquellos días, no había que viajar muy lejos para desaparecer y empezar de nuevo. Eran las condiciones perfectas para un asesino en serie. Instalándose en Sunderland, Mary Ann encontró trabajo como enfermera en la enfermería de la ciudad. Fue allí donde conoció a un paciente llamado George Ward. Tras su recuperación, la pareja se casó. Fue menos de 7 meses después de la muerte del primer marido de Mary Ann. George, sin embargo, resultó una decepción. Se describió a sí mismo como ingeniero, pero probablemente era solo otro fogonero en un barco de vapor. Pronto estuvo demasiado enfermo para trabajar, sufriendo frecuentes parálisis. Confiaba únicamente en su nueva esposa. Era una carga de la que Mary Ann no podía prescindir. Un año después de la boda, George murió. Se consultó a 3 médicos. Cada uno estaba desconcertado por la enfermedad continua del joven y sorprendidos por lo rápido que llegó el final. Sin embargo, Mary Ann escapó de toda sospecha. En cambio, se culpó al cólera y la fiebre tifoidea. Una vez más, Mary Ann se embolsó el dinero del seguro. Pero eso no fue nada comparado con la emoción de salirse con la suya. Había burlado no a 1, sino a 3 médicos. Qué poderosa debió sentirse. Pero con el paso de los años, ya no era suficiente disfrutar de la superioridad en secreto. Ella tuvo que hacer alarde. Comenzó a predecir abiertamente las muertes que causaría. Lo que Mary Ann estaba tratando de hacer era poner en la mente de las personas que esta persona a la que estaban cuidando estaba más enferma de lo que pensaban. Se dice que algunos asesinos en serie quieren ser atrapados, pero no creo que quieran tanto ser atrapados y detenidos, sino el reconocimiento que quieren. Quieren la recompensa por hacer las cosas terribles que han estado haciendo. Probablemente han estado viendo el caso en los periódicos. Probablemente han estado escuchando rumores en la comunidad local. Y se sienten bastante satisfechos de que ellos son los que están detrás de esto. Y esa necesidad de reconocimiento conducirá a su caída. Habiendo envenenado a tantos de sus esposos e hijos, la gente podría pensar, bueno, tal vez pensó que era intocable y que nunca sería condenada. Oeste de Oakland. Arsénico.
Toma. Siéntate. Es un buen niño. Estarás mejor. Doctor, el niño Cotton. Fiebre gástrica. Esa pobre mujer. No fue tu culpa. No fue tu decisión. Sin niños no acompañados. Y una enfermedad como esa lo habría matado igual en la casa de trabajo o en su casa. Nadie podía haber predicho esto. Ella lo hizo. ¿Qué? Doctor Kilburn. Debo hablar con usted. El arsénico estaba por todas partes en la Gran Bretaña victoriana. Se usaba para hacer jabones y medicinas, cosméticos y papel tapiz. Pero también se podía comprar en polvo en la tienda local. Hoy lo comparo con el blanqueador. Es algo que estaba disponible prácticamente en todas partes. Era algo que usaba todo el mundo en sus casas. Es un veneno metálico. Proviene de cuando se fabricaba y desarrollaba el plomo. Y el arsénico era un subproducto de eso. Y una gran cantidad de arsénico se usaba para todo tipo de propósitos diferentes en la época victoriana. Se usaba en la fabricación de tintes. Incluso podías comprar jabón. Y los anuncios en realidad dicen que este jabón tiene arsénico. Esto limpiará la tez y hará maravillas por ti. En naipes, fuegos artificiales, papel tapiz, muebles. Incluso lo encontrarías en los dulces para darles un color verde distintivo. Sin sabor ni olor que levantara sospechas, el arsénico era el veneno perfecto. En grandes dosis, mataba rápidamente. Cantidades más pequeñas prolongan la agonía. De cualquier manera, sus efectos podrían haberse confundido fácilmente con otras enfermedades. No fue solo Marian Cotton quien descubrió que el veneno era útil para deshacerse de los maridos no deseados. En 1889, Florence Maverick se enfrentó al divorcio y la ruina, cuando de repente su esposo enfermó y murió. Fue acusada de asesinato cuando se encontraron rastros de arsénico en su cuerpo. Se descubrió que había estado empapando papel matamoscas en agua para extraer el arsénico, que según ella tenía fines cosméticos. Fue sentenciada a muerte, pero fue cambiada por condena perpetua cuando se descubrió que la causa de la muerte fue la estricnina automedicada por el propio James. Escapó de la pena de muerte y fue liberada en 1904.
A mediados del siglo XIX, el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas. Se restringió la venta de arsénico y se idearon nuevas pruebas químicas que pudieran detectar su presencia en cadáveres. El reinado del arsénico como veneno elegido estaba llegando a su fin. Con sus actos atroces, sin ser detectados, y sus víctimas bien enterradas, Mary Ann se mudaría a una nueva ciudad para comenzar de nuevo, como lo había hecho tantas veces antes. La vida de la clase trabajadora durante este periodo significaba que se podía hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo en otro pueblo u otra ciudad. Las comunidades tendían a ser más pequeñas, más unidas, y no necesariamente sabías acerca de las personas de otras comunidades, por lo que sería muy posible que Mary Cotton se mudara de una comunidad a otra sin saber de su historia y sin sospechas. No había amenaza. James Robinson era un carpintero de Sunderland que recientemente había perdido a su esposa. Con 5 hijos menores de 10 años, necesitaba ayuda para criar a su familia, por lo que colocó un anuncio para un ama de llaves. Mary Ann respondió. Poco antes de la Navidad de 1866, se mudó a la casa de los Robinson. En abril siguiente, todos los niños Robinson estaban muertos. Su padre encontró una fuente de consuelo en su dolor, y Mary Ann pronto quedó embarazada. Robinson era un hombre decente e hizo lo decente. Pidió su mano. El matrimonio con Robinson sería un paso adelante en el mundo para Mary Ann. Ella no dejaría que nada se interpusiera en su camino. Durante el noviazgo, su madre enfermó. Mary Ann fue llamada para ser su enfermera. Y la pobre mujer murió a los pocos días de la llegada de Mary Ann. La futura señora Robinson era libre de regresar a Sunderland. 3 meses después de la boda, Mary Ann dio a luz a una pequeña bebé. Pero para entonces, Mary Ann tenía lo que quería. La niña ya no era necesaria. Y murió de convulsiones a las pocas semanas. La muerte parecía seguir a donde quiera que Mary Ann fuera. Tal vez algunas fueron naturales. Es difícil saberlo. Pero las muertes nunca causaron molestias. Siempre eliminaron las distracciones y complicaciones de la vida de Mary Ann. Y los síntomas siempre fueron similares. Hay náuseas, había dolores de estómago muy grandes, diarrea horrible y sed tremenda. Otros síntomas incluirían dolor de cabeza, confusión, enfermedad. Usted tendría estas líneas blancas reveladoras en las uñas de las manos o los pies, y que se llaman líneas de Mess, que hoy en día son un evidente signo para los médicos de que están sufriendo algún tipo de envenenamiento por metales pesados. El matrimonio de Mary Ann Cotton con su tercer marido estaba llegando a su fin. Se había enterado de que ella le había estado robando. Sin embargo, nunca hubiera imaginado la depravación de sus crímenes reales. James Robinson descubre que unas 50 o 60 libras que se suponía que Mary debía depositar no se han depositado y ha acumulado deudas de unas 60 libras. No sabemos exactamente qué estaba haciendo Mary Ann Cotton con el dinero que le robó a James Robinson, pero tenemos que pensar que en ese momento es lo que está pasando más ampliamente en la sociedad. Tienes el desarrollo de la cultura del consumo, tienes tiendas apareciendo aquí, allá y en todas partes, vendiendo cosas bonitas, y muchos de los artículos periodísticos escritos en ese momento dicen que a Mary Ann le gustaba comprar cosas bonitas, le gustaba estar rodeada de bienes de consumo. Las parejas casadas tienden a discutir sobre el dinero. Y si es bastante obvio que tu nueva esposa te ha estado robando dinero, entonces eso será una fuente de tensión como mínimo. Espera que haya alrededor de 21 libras en su cuenta bancaria, pero en realidad solo había 22 chelines. Y ese no era el alcance de su criminalidad. Esencialmente, ella estaba empeñando artículos para el hogar como muebles y también ropa. Entonces, ella realmente estaba desangrando a este hombre. Robinson echó a Mary Ann.
y probablemente salvó su vida. Mary Ann había estado tratando de convencerlo de contratar un seguro de vida. Era obvio lo que había planeado. Oeste de Oakland. ¡Doctor! ¡Doctor Kilburn! Debo hablar con usted. ¿La señora Riley se ha enfermado? Se refiere al maestro Cotton. ¿Trató al chico? Estoy en camino hacia allá. Yo vi al maestro Cotton no hace más de 3 días, doctor. Él era la imagen viva de la salud. Su enfermedad fue repentina, pero muchas enfermedades son... ¿Repentinas? ¿Entonces impredecible? Sí, supongo ¿Emitió que el acta de defunción? ¿Aún no? En ese caso, quiero que me acompañe de inmediato. Pero tengo pacientes que ver. La señora Cotton me está esperando. Ella puede esperar, por favor. William Byas Kilburn era el médico local que había visto a Charles Cotton en los días previos a su muerte. Kilburn propuso la emisión de un certificado de defunción. Se planeó una investigación y se llevó a cabo una autopsia. La autopsia de Charles Edward Cotton ocurrió en la mesa de la cocina de la casa de Mary Ann Cotton. Las investigaciones en ese momento no se llevaban a cabo en un tribunal, como el que tenemos hoy. Por lo general, estaba en el bar local. Realmente eran una especie de foro abierto, burdo y listo para la justicia pública. Y había un jurado de hombres que sería convocado por el forense. Ahora, este jurado escucharía la evidencia de los testigos, escucharía la evidencia médica y llegaría a una conclusión sobre cómo se produce realmente una muerte. La investigación sobre la muerte de Charles Edward Cotton declaró que el niño había muerto por causas naturales. Una vez más, parecía que Mary Ann se había escapado. Rosa y Corona. Señor Riley. Señor Riley. Señora Cotton. Solo quería que supiera que no tengo mala voluntad. Mi preocupación fue solo por el muchacho. Que descanse en paz. Y resucite en gloria. Buenos días, señora Cotton. Sin embargo, la parroquia debería cumplir con su deber y pagar el funeral. El maestro Cotton no le dará más dinero. Solo soy una viuda sin un centavo, señor Riley. No todos podemos permitirnos grandes lápidas. Su funeral se pagará con las cuotas, con toda la dignidad adecuada que ese niño merece. Ella estaba sonriendo, como si hubiera ganado un gran premio en una investigación. ¿Quién sonríe en una investigación? ¿No es hora de dejar eso en paz? Ese muchacho merece justicia. ¡Él merece paz! Esto se convierte en una obsesión. La gente empieza a hablar. ¿Qué gente? Dicen que obligaste a una madre afligida a enfrentarse a una investigación, a cortar a un hijo justo frente a ella en la mesa de la cocina. Él no era su hijo, y ella lo dejó muy claro. Recibimos la mitad de lo habitual, Tomás. Oh, es la temporada. Lo superaremos. ¿Pero por cuánto tiempo? La gente recuerda. Ni Thomas Riley vendrán detrás de mí la próxima vez. Todos hemos perdido uno. Y no quieres volver al pozo. No a tu edad. ¡Está cerrado! Doctor. Thomas. Buenas noches, señora Riley. La señora Cotton mató a ese muchacho. El doctor Kilburn está aquí para ayudarme a probarlo. Mary Ann Cotton había sido expulsada de la casa de los Robinson por robo y engaño.
Con un legado de muerte a su paso, las cosas se veían sombrías para la envenenadora sin corazón. Parecía que no tenía nada, pero no estuvo sin hogar por mucho tiempo. En cuestión de meses, le presentaron a su cuarto esposo, Frederick Cotton. Él era otro mecánico, un viudo con 2 niños pequeños, exactamente el tipo de Mary Ann. Necesitaba a alguien que cuidara de los 2 niños. Estaba en la indigencia y buscaba un hombre con quien vivir para poder sobrevivir, porque de lo contrario, estaría en la calle. Es muy, muy difícil para una mujer sobrevivir sola en la Inglaterra victoriana. Es muy difícil tener dinero, tener algún empleo que te permita valerte por ti mismo. Esta era una sociedad muy sexista, la Inglaterra victoriana. Si no tenías un hombre o un marido, tenías un estatus muy bajo. Con él, creo que dio la oportunidad de casarse nuevamente, establecerse nuevamente. Se casaron el 17 de septiembre de 1870. El abril siguiente, se mudaron al oeste de Oakland. A diferencia de James Robinson, Cotton no fue lo suficientemente inteligente como para decir no a su nueva esposa. Contrató un seguro de vida para él y sus hijos. En un año, todos estaban muertos. Oeste de Oakland. Ahora se ha deshecho de 4 maridos y numerosos hijos. A estas alturas, el número de muertes infantiles es de unos 11 o 12. Viendo hacia atrás, el homicidio infantil en el siglo XIX no era tan raro como podríamos pensar. Ciertamente no como lo es hoy. Estas personas estaban teniendo vidas que eran tan difíciles y tan trágicas que en realidad otra boca que alimentar los hundiría aún más en la pobreza. Pero para Mary Ann, matar a sus hijos no era nada como esto. Esa no fue la razón por la que ella mató a sus hijos. Ella mató a sus hijos porque eran un inconveniente para ella. Mary Ann ya tenía el ojo puesto en el esposo número 5, un oficial de impuestos especiales llamado Richard Kickman. Los rumores en el pueblo susurraban que ella ya estaba embarazada de su hijo, pero que no habría boda. ¿Ha realizado esta prueba antes, doctor? Le he visto hacer o explicar en todo caso, y lo he leído. El estómago del niño. La prueba de Range es un procedimiento químico simple. La muestra a probar se disuelve en una solución de ácido clorhídrico. Luego se inserta una tira de cobre y se observa. Si adquiere una capa oscura, indica la presencia de arsénico. Esa fue la prueba que el doctor William Kilburn administró en el oeste de Oakland el 17 de julio de 1872. Llamaré al sargento. Mary Ann fue puesta bajo custodia en la cárcel de Durham mientras continuaban las investigaciones. Llamaron a un médico mucho más calificado llamado Scatterwood. El doctor Scatterwood de Leeds, que era un toxicólogo adecuado, hizo una serie de pruebas y descubrió que había arsénico en todo el cuerpo de Charles Edward.
Hubo una gran cantidad de publicidad en torno al caso. Y cuando se descubrió que habían muerto muchos otros niños, maridos, amantes, y luego toda esa evidencia acumulada, evidencia accesible, se acumula como parte del caso en su contra. Los restos recién enterrados de Charles Edward Cotton fueron exhumados, al igual que los de varias otras presuntas víctimas. En todos los casos, se encontró arsénico, suficiente para matar. Mary Ann fue juzgada por el asesinato de Charles Edward Cotton. Insistió en su inocencia. Su abogado sugirió que cualquier envenenamiento había sido accidental, causado por medicamentos contaminados, el papel tapiz verde de la casa o el jabón que se usaba para limpiar las camas. Pero una vez que el jurado escuchó la evidencia del pasado de Mary Ann, de las muertes que la siguieron a donde quiera que ella fue, cualquier duda se evaporó. Nadie esperaba que una mujer hiciera este tipo de cosas. Esto va en contra de todas nuestras expectativas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben comportarse en la Inglaterra victoriana. Otra razón por la cual ella no está en el centro de atención. La gente no la nota, siempre es la enfermera, es la modista, ella es la madrastra que cuida a los niños. Cuando ya había matado posiblemente a 4 o 5 personas, era tan experta que sabía cómo ocultarlo. Ella eligió crear y destruir múltiples manifestaciones de la familia, esa única institución que la restringía. Tenía en mente una especie de vida ideal que quería vivir, como una mujer rica que no tenía que hacer ningún trabajo en una casa grande. Esencialmente lo que estamos viendo aquí es alguien que está matando como un esfuerzo emancipador, aunque disfuncional y antisocial. Ella es quien tiene el control en la institución que esencialmente decide cómo vive su vida. Con el conocimiento de que ella había matado a más de una docena de personas, posiblemente más con el tiempo, el jurado no simpatizaba con esta asesina. Después de retirarse durante 90 minutos, regresaron con su veredicto. Mary Ann Cotton fue declarada culpable. El 24 de marzo de 1873, fue ahorcada en la cárcel de Durham. El verdugo era un anciano conocido por su incompetencia en el uso de la caída corta. Su verdugo fue William Calcraft, uno de los peores verdugos que jamás haya existido. Prefería el método de caída corta para colgar. La ventaja de eso es que no le arrancas accidentalmente la cabeza a la víctima. Eso era bueno desde el punto de vista del verdugo porque significaba que la ropa de la víctima no estaba cubierta de sangre. Y tradicionalmente estas ropas eran heredadas por el verdugo, quien luego las vendía como recuerdos. Con Mary Ann Cotton dio una caída aún más corta de lo habitual. Era solo una caída de 2 pies, lo que significaba que su cabeza y hombros todavía estaban por encima de la trampilla. No podía pasar por debajo y columpiarse sobre las piernas, así que alargó la mano y empujó los hombros hacia abajo para estrangularla. Y debido a las convulsiones, ella estuvo 3 minutos así antes de que finalmente perdiera el conocimiento. La más prolífica asesina en serie de la historia británica murió lentamente, estrangulada con la cuerda. Era el tipo de final que Mary Ann Cotton daba a sus víctimas.